Señoras y señores, bienvenidos a Mentiras Verdaderas. Ya estamos al aire cuando son las 10 de la noche con 30 minutos. Y desde el 2014, todos los jueves en la televisión chilena cambiaron para siempre. ¿Por qué? Porque llegó Dr. File. Cristian Contreras Radovich, a quien le doy la bienvenida a este primer jueves del año. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Eduardo, un gustazo volver a encontrarnos en este mismo lugar. Ya con hartos tiempos, digamos, de aquel 11 de septiembre que lo pasamos juntos, ¿te acuerdas o no? Señor, así es, así es. Cristian, ¿cuáles son los principales misterios que jamás se han contado sobre el nazismo? ¿Qué podemos decir sobre el origen del nacionalsocialismo? Vamos a entrar entonces en materia del nazismo. Es importante decir ciertas cosas, ¿ya? Antes de entrar propiamente tal en el origen, Eduardo. Mira, la historia, como lo dijimos al principio con los mayas, la han escrito los pueblos ganadores. En este sentido, los que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial han escrito una historia, pero no han hablado del misterio nazi. ¿Cómo llegó Hitler a tener tanto poder? ¿Era un suprahumano o un dictador demente? ¿Un suprahumano? Suprahumano. ¿Por qué odiaban tanto a los judíos? Son preguntas que en el fondo nosotros hoy día les vamos a ir dando una respuesta. Y para introducirnos de lleno en el tema, un poquito antes del origen, decir lo siguiente. Para los sabios nazistas, Hitler venció perdiendo porque logró la inmortalidad. Hasta el día de hoy, una de las figuras de las cuales más se escribe es Adolf Hitler. Pues bien, logró la inmortalidad perdiendo y al mismo tiempo, según estos sabios nazistas, comenzó lo que fue la revelación del nazismo oculto, que es la doctrina que no se le enseñó al pueblo alemán en la Segunda Guerra Mundial y que la preservó la Orden Negra de las SS nazi, y que se fue divulgando esto después de la guerra en ciertos grupos de élite intelectual como el chileno Miguel Serrano. Miguel Serrano fue un intelectual nazista que obviamente trajo mucho de esta doctrina que no se conoció del nazismo, que es lo oculto, es el misterio. De eso vamos a hablar hoy día. Obviamente parte de esto va a ser la fuente de cómo se llama, de lo oculto, pero en el fondo lo que nos compete a nosotros es hablar de lo que no se sabe mucho, claro. Porque entrando de lleno, ¿qué sabes tú del nazismo? A ver, a grandes rasgos. A grandes rasgos, el nacionalsocialismo surge para mí en los años 20, luego evoluciona en los años 30, llegan al poder con el Tercer Reich y dominan Alemania para finalmente gatillar la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esa es muy a grandes rasgos y de manera muy reducida lo que nos enseñan en el colegio, lo que nos dicen algunos libros. Pero ¿qué dice el Dr. File? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué es lo oculto del nazismo? Vamos al origen entonces. Querido, y respondiéndote ahora directamente a la pregunta, el nazismo tuvo su origen en una orden que se llama la Orden de Thule. La Orden de Thule o la Sociedad de Thule, que fue fundada por el barón Rudolf von Sebottendorf en 1918. Este varón forma esta orden, compra un periódico y también una editorial y forma la orden. En un primer momento la sociedad tiene unos 30 miembros y los primeros miembros fundadores son, junto con el barón Rudolf von Sebottendorf, está Adolf Hitler, está Rudolf Hess
Y también está Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg fue el principal ideólogo nazi. Rudolf Hess, el segundo en la jerarquía nazi, y Hitler, el primero. Pues bien, lo funda y ahí está, de alguna forma, la madre espiritual del nazismo, en la Orden de Thule. ¿En qué creían? En la pregunta. Y aquí nos vamos a ir metiendo para ver en qué creían los nazistas originales de esta Orden de Thule. Pues bien, lo primero en que creían era en que el pueblo germano tenía dos orígenes. Un origen mítico que estaba radicado precisamente en el país de Thule, que según ellos quedaba en Hiperbórea. Hiperbórea es un continente perdido, seguramente ubicado en Groenlandia, Escandinavia, donde había un país que se llamaba Thule. De ahí viene el origen mítico de los germanos, ¿ya? Ahora, Hiperbórea, para que uno se haga más o menos, ¿qué es Hiperbórea? ¿Un continente, una raza? ¿Qué fue? Bueno, recordemos que antes, antes venían los atlantes de la Atlántica, los lemurianos, que fue otra raza, y antes de los lemurianos venían los hiperbóreos, y antes de los hiperbóreos los polarianos. Cristian, expliquemos un poco cada una de esas etapas, cada una de esas razas, para que la gente de la casa nos vaya siguiendo de manera muy breve. ¿Qué son cada uno de esos con respecto a nosotros? Sí, a grandes rasgos. Cae el meteorito hace 65 millones de años y hay una extinción masiva de vida en la Tierra. Pues bien, las primeras formas de vida se dan la primera raza, según este mito germano y teosófico y antroposófico, se dan en el polo. Son nubes, ¿ya? Son nubes de gases que se van condensando en el polo, que es la primera raza. Okay. Después vienen los hiperbóreos, que bajan un poquito del polo y que son en el fondo especies espirituales de gases más densos. Es ahí donde esta Orden de Thule radica de alguna forma el origen mítico. Los Odín viene de ahí, los dioses germanos, Brunilda, Wotan, vienen de este país de Thule y también que está radicado en Escandinavia. Perfecto. Ese es el origen mítico según la Orden de Thule. Pues bien, también hay un origen histórico. Y el origen histórico dentro de esta creencia es que los germanos aparecen en la historia en la India. Y en la India hay una ciudad que se llama Thule, ¿ya? Y en Thule es donde aparecen en la historia los germanos, o los llamados arios. Ahora, hay que decir lo siguiente, que desde la aparición de los germanos, desde la aparición de los arios son los indoeuropeos, es decir, los latinos, los eslavos, los germanos, los druidas también son indoeuropeos. Pues bien, estas tribus indoeuropeas que provienen, según esta tradición, del desierto del Gobi, Mongolia actual, bajan, se concentran los germanos en el país de Thule, históricamente sí, en la India, y está radicado ahí. Estos germanos y más bien dicho, los indoeuropeos o arios, traen consigo una tribu de esclavos. Yeah. Esa tribu de esclavos, históricamente, son los judíos. Para que vayamos, entonces, aparecen en la historia con un origen divino en Escandinavia, en el país de Thule, en Hiperbórea, pero también con este origen histórico en el Oriente. Por lo tanto, el nazismo tiene una raíz inobjetable en el Oriente, como lo vamos a ver. Y traían, todas estas tribus, traían a los judíos o a este pueblo de sirvientes y esclavos para sus labores
de trabajo. ¿Podríamos descubrir entonces un origen en la India de la svástica nazi? Por supuesto que sí. La suástica, como lo vamos a ver, viene de la India, ¿ya? Lo vamos a ver oportunamente, pero déjame permitir hablar un poco también de las creencias de la Orden de Thule, porque esta es la primera creencia. Pero también creían en la antroposofía de Rudolf Steiner. Creían también en la teosofía de la Madame Blavatsky, que en el fondo son doctrinas de una conexión espiritual distinta. Eran obviamente politeístas, los germanos eran politeístas, Odín o Botán era el principal dios. También la Orden de Thule creía en la llamada tierra hueca o en la teoría de los intraterrenos, es decir, ellos creían que al interior de la tierra hay una civilización mucho más evolucionada que nosotros. Wow. En eso creían. También creían que la masonería se había corrompido desde sus orígenes debido a la intervención de los judíos y de los nazistas y de los sionistas dentro de la masonería. Y también el principal propósito de la Orden de Thule era el estudio y la investigación de todo lo que fueron el origen de la raza aria germana. Es muy importante todo esto, conocer estas bases del pensamiento de la Orden de Thule, porque aquí está la madre espiritual del nazismo. ¿Qué sucede? Se funda en 1918 y la guerra termina en 1918-1919 y en Alemania asume lo que se llama la República de Weimar y también la República Socialista de Baviera. Pues la República Socialista de Baviera dura un año, entre 1918 y 1919-20. Y en ese año, esa República Socialista aniquiló a todos los reyes y monarcas, hizo desaparecer a todos los monarcas germanos. Y estamos hablando de una monarquía, digamos que los germanos son monarcas, digamos, son reyes por todos lados. Sí. Los hizo desaparecer. Debido a esto, la Orden de Thule o la Sociedad de Thule genera o intenta generar un golpe de Estado en 1919 contra la República Socialista de Baviera. Toman prisioneros algunos y los ejecutan. Hitler se salva, Rudolf Hess se salva, también Rosenberg se salvan. Pero ¿qué es lo que sucede? En 1923, no, un poquito antes, 1920, se forma el Partido de los Trabajadores, que es la antesala al próximo año de la formación del Partido Nacional Socialista de Trabajadores. En estos dos partidos, Hitler es el primer, prácticamente es miembro fundador. Entonces, debido a todo este acontecimiento, se forma el partido, en el fondo el Partido Socialista, Nacional Socialista de Trabajadores alemán, es el partido nazi. Eso se hace en 1920 y en 1923 se funda la Orden Negra de las SS. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque por un lado estaba ya consolidado el poder político de Hitler y por otro lado la Orden Negra de las SS heredó todo el poder, todos los conocimientos, todo el simbolismo que viene de la Sociedad de Thule. Por lo tanto, cuando uno se da cuenta que en realidad la matriz del pensamiento nazista está en la Orden de Thule, al mismo tiempo, quien lo hereda es, en el fondo, la SS nazi. La SS nazi que llegó a tener en su momento dado 250.000 personas. Fue no solamente el brazo político, policial, era como, en el fondo la SS era como digamos, la CIA actual en Estados Unidos, era como la DINA en Chile. Pero el brazo más armado, más duro. Más duro, policial. Y fíjate tú, se fundó
con inspiraciones en la Orden del Temple o los Caballeros Templarios. Fue un modelo para las SS nazi. También los jesuitas fueron un modelo para la SS nazi. Los jesuitas también. Y también los llamados camisas negras de Italia. Fueron inspiraciones en la organización de la SS nazi. Son ellos los que heredan todo este patrimonio espiritual de sabiduría, esoterismo, misterios de la Orden de Thule. Ahora, en 1925, porque la sociedad secreta de la SS se funda en 1923, pero en 1925 asume su jefatura Heinrich Himmler hasta 1945. Y es en ese momento cuando logra su gran organización, donde logra finalmente 250.000 efectivos, ¿ya? Y que era como la guardia pretoriana. Incluso, para ir entendiendo, cuando se forma la SS, se forma para proteger a Hitler. O sea, ¿quién es Hitler? ¿Quién es Hitler para formar una orden que lo va a proteger a él? Y después se transforma en lo que se transformó institucionalmente. Ahora, uno tiene que entrar ahora de lleno en cuál es la visión que tenía la SS nazi, porque es la SS nazi la que va a guardar todo esto que estamos conociendo, que no se reveló a la población alemana del siglo XX y que lo transmitió secretamente entre algunos. Y estoy seguro también de los 250.000 serán los 12 que guardaban, digamos, los generales de la SS, los que sabían algo de todos estos secretos. La cosmovisión nazi es simple. La visión del mundo nazi es muy clara. ¿Cómo es? El mundo es una guerra cósmica. Ahí se resume la Weltanschauung, que se llama, la visión del mundo. ¿Quieres conocerla bien? Metámonos. Me encantaría. La visión del mundo es precisamente lo que te va a explicar por qué se odia tanto a los judíos, por ejemplo. ¿Por qué los persiguieron y prácticamente exterminaron a muchos? Pero la Weltanschauung, o la cosmovisión hitleriana, comienza en el fondo con la gran explosión universal, con el Big Bang. Recordemos que la teoría del Big Bang se conforma en 1927 gracias a Georges Lemaître, que es un astrónomo belga, que es el primero que une todo lo que es la teoría de la relatividad de Einstein junto con las observaciones de la expansión del universo de Edwin Powell Hubble. Por lo tanto, Lemaître es el primero que conforma la teoría del Big Bang. Es decir, si el universo lo describe la relatividad de Einstein y está en expansión, significa que todo esto que está en expansión, en el origen, comienza en un punto no más pequeño que la cabeza de un alfiler, pero que explota. Y de ahí venimos todos. Pues bien, los hitlerianos, y ojo, la élite hitleriana estamos hablando, creía en la gran explosión universal. Pero, por analogía con la bomba atómica, ellos concluyen que en el comienzo del universo se encuentra el principio del mal. Esto es clave, porque quien haya producido el Big Bang produjo una explosión. ¿Qué sabemos de la explosión de la bomba atómica? Destructiva. Por lo tanto, en el principio hay un principio del mal que crea el universo para los hitlerianos y para los nazistas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tan pronto explota el universo,
aparece lo que se llama la expansión del universo, aparecen las partículas y las antipartículas, en el fondo aparece la dualidad. Se separa al hombre y a la mujer, aparece el hombre por un lado, la mujer por otro lado, las partículas materiales por un lado, las antipartículas por otro lado, pero todo comienza a ser regido por las leyes del materialismo. El universo está regido por las leyes del materialismo, que son leyes físicas bastante estudiadas, que es la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética. El universo, las leyes se crean en el Big Bang, en la explosión, y son leyes materiales que vienen de un principio, según el hitlerismo, un principio negativo. En el fondo hay un imperialismo de la materia. Sin embargo, todo este universo que nosotros estamos viendo en pantalla, al menos en unas bonitas recreaciones, se sostiene sobre el mundo espiritual anterior de a donde viene. Claro. Para los nazis, el Valhalla está anterior a la explosión del Big Bang. El Valhalla es el cielo, de alguna forma, de los nazis. Está el Valhalla y está Hiperbórea y Thule. De alguna forma, el cielo en la tierra fue Hiperbórea y fue el país de Thule. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que todo este universo material que estábamos viendo se sostiene sobre este universo espiritual. En el fondo, en el gran silencio se sostiene. Y vive y se alimenta de esta energía espiritual. La materia se alimenta de la energía espiritual. Ahora, en su evolución, el universo para los hitlerianos pasa por 5 fundamentales épocas. La de oro, la de plata, la de bronce, la de cobre y finalmente la de plomo. La de plomo es el Kali Yuga, que se llama, es el final de alguna forma, la época que estamos viviendo, que hemos vivido con su cierre en el 21 de diciembre del año 2012. En este sentido, el cosmos que nosotros vemos desde la explosión, que tiene 13.600 millones de años, más que una máquina, es un pensamiento para los nazis, pero es un mal pensamiento. Es un pensamiento materialista, es prácticamente una pesadilla en la cual se vive, que vive el universo. Es una mala copia, hecha a imagen y semejanza del Valhalla, de lo que había antes de la explosión. Sí. ¿Ya? Una mala copia. Ahora, algo preexistente explotó. Esto preexistente, según toda esta visión, cosmovisión nazi, es un mundo, hay muchos universos antes del Big Bang. Y uno de estos universos, digamos, potencias cósmicas, potencias espirituales, es un huevo donde está el hombre y la mujer unidos. Pues lo que sucede es que el que inicia la guerra es lo que los germanos hitlerianos dicen que fue el demiurgo. El demiurgo, en el fondo, es el creador del universo, pero no es el Dios. Por eso también es gnóstico, hay gnosticismo detrás de esta visión. Son capaces de separarlo. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? Este huevo donde está el hombre y la mujer unidos no quiere pelear, sino que se le impone la guerra por el creador. Es el creador, el demiurgo, el que rompe de alguna forma este huevo y genera la explosión y genera la dualidad en nuestro universo. ¿Para qué? Para arrebatarle la inmortalidad que tenían, según los nazistas, a este huevo primordial donde estaba el hombre y la mujer unidos. Y genera esta copia, que es una mala copia, un mal reflejo
del universo primordial y que se comienza a desarrollar y que es lo que estamos viviendo. Mira, dentro de toda esta visión hitleriana, el mayor misterio de todos, y para que todos los amigos lo sepan, es la división del huevo. La división del huevo es el más grande misterio cósmico del nazismo y al mismo tiempo de las doctrinas más lejanas de donde surge, porque esto lo toma el nazismo de la India. En la India se plantea esto, que en el fondo el verdadero Dios es hombre y mujer unidos en un huevo, y que viene un demiurgo y lo rompe, generando el universo. Es fantástica esta visión y es el más grande y profundo misterio que hay. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? El demiurgo es el dominador del universo. En esta guerra, claro, el hombre y la mujer en su huevo, Dios o Diaus, que así se le llaman también en la India, estaban tranquilos, son intervenidos por este demiurgo y comienzan la expansión. Con la expansión, la dualidad, las partículas materiales, las leyes impuestas en la materia de las cuales nosotros no podemos salir. Todo lo material de nosotros está regido por estas leyes que vienen del Big Bang. ¿Ya? Pues bien, el demiurgo toma y crea a seres humanos. No crea seres humanos, crea en el fondo animales máquinas. Ya. Para que trabajen para él, para guardar, porque en el Big Bang también el espíritu vivifica la materia, y lo que quiere el demiurgo, según esta visión, es la inmortalidad, y la inmortalidad se va a ir dando a través del eterno retorno, es decir, tú mueres, pero tú tienes un hijo, tu hijo muere, pero viene otro hijo, y todos estos trabajan ¿para quién? Para el demiurgo. ¿Ya? Pues según esto, cuando se ve que en el fondo el demiurgo ha generado un ejército de hombres máquinas, antes de la historia, ¿ya? Esto es prehistórico o protohistórico, pero que trabajaban, los seres inmortales del Valhalla envían y se mezclan con estos hombres máquinas y crean a los seres humanos de alguna forma, o a muchos de estos seres humanos que vendríamos a ser cuando, mire, incluso se habla en las tablillas sumerias que los dioses se mezclaron con los hombres, con las hijas de los hombres. Eso es lo que se narra acá. Entonces, cuando se mezclan, aparecen en el fondo los indoeuropeos, los arios. Los arios vienen a ser la vertiente de mezcla de lo divino con los cuerpos materiales, y te crea esta raza de indoeuropeos o arios donde estaban los germanos, donde están los latinos, los celtas, los druidas y otros tantos también, ¿ya? Pues bien, en este minuto, cuando se crea, el demiurgo se revela y lo que hace es crear una raza, que es la raza que se asocia con los judíos, y los pone el demiurgo a trabajar para los indoeuropeos en la historia. Pero ¿qué es lo que sucede? Los judíos, en el fondo, creados por Jehová, Jehová es el demiurgo según esta visión, los ponen en la tierra, pero lo que buscan los judíos desde su inicio, los pone primero como esclavos de los indoeuropeos, pero después se rebelan y pasan a dominar a los indoeuropeos y a los arios. Cristian. Ahí el conflicto.
Dentro de esta cosmovisión nazi, quiero que me cuentes, me relates el momento en el que los judíos se transforman en el motivo del odio de los nazistas. Pero antes tengo un consejo para todos ustedes. Esta noche puede ser la noche perfecta. Tienes la compañía indicada, estás en un lugar soñado y para que sea una noche inolvidable, solo necesitas la pureza y glamour de un vodka premium, Skyy Vodka. Deja de lado lo habitual y vive una experiencia única. Disfruta de un vodka reconocido mundialmente por su excepcional calidad y pureza. Skyy Vodka, Life in the Sky. Gracias Skyy Vodka por estar esta noche con nosotros aquí en Mentiras Verdaderas, conversando con el Dr. Feil y descubriendo los secretos jamás develados sobre el nazismo. En la cosmovisión, Eduardo, entonces, en el fondo, en lo que yo narraba recientemente, está la razón del odio contra los judíos. ¿Por qué? Porque en esta lucha entre el espíritu que viene del Valhalla, de este mundo superior, cuando se crean a los indoeuropeos, que vendrían a ser los blancos, ¿ya? Se crean seres espirituales. Como reacción, el demiurgo, cuyo representante es Jehová o Yahvé, crea al pueblo judío y lo mete en la historia como esclavo de los indoeuropeos. Y es así. La historia, uno sabe que la historia comenzó en el Oriente, aunque hay controversia con el Cáucaso, pero en realidad viene del Oriente. Ahí está la cuna de la humanidad. Cuando aparecen en la historia los indoeuropeos, la tribu de indoeuropeos, ¿sí?, que traían con ellos una tribu de esclavos. Y sabemos también que los judíos entran en la historia como esclavos. Eso es así. Pero ¿cuál es la misión después de 400, 500 años? Rebelarse. Los judíos se rebelan siguiendo a Jehová y con el paso del tiempo terminan dominando a todos los indoeuropeos que en la actualidad. Hoy día los judíos son los dominadores del mundo, por decirlo así, a través de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros países. Por lo tanto, que no nos extrañe la razón del holocausto judío, en el sentido de que este hitlerismo veía en los judíos la encarnación de todo lo malo. Pero si uno lo mira desde el presente, se da cuenta que aparecen en la historia los judíos como esclavos. A nadie le gustaría estar eternamente como esclavo. Y con el paso del tiempo han sido los elegidos y han sabido sobreponerse a una condición indigna de la persona humana, que era la que estaban sometidos en el origen de la humanidad. Pero esa es la cosmovisión, ¿ya? La suástica, si quieres, tiene mucha importancia. Hay gente preguntándonos por la suástica. La suástica. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando comienza el Big Bang, según la cosmovisión, la suástica, ahí está la de Trógira y la Levógira, ¿ya? La suástica levógira es la que va de la derecha a la izquierda, ¿ya? Y la de Trógira va de la izquierda a la derecha. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es un símbolo antiquísimo. Es un símbolo que viene, mira, tiene su origen nuevamente, tú lo puedes encontrar en algunas runas de Escandinavia, de Groenlandia, pero también es un signo de la India. Mira. Y que vienen nuevamente Escandinavia y la India. Hiperbórea, claro. Esta suástica, Esta es la suástica. ¿De qué nos habla? ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? Esta es la suástica levógira, esta es la nazi, pero la de Trógira es al revés. Gira de derecha a izquierda. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando comienza el universo comienza a moverse, ¿ya? Y comienza a moverse representado por la
este símbolo representa el movimiento del universo, que es la suástica de Trógira, ¿ya? Que es el mismo movimiento en torno de la rotación, ¿ya? Sí. Entonces, te simboliza en el fondo un orden de leyes físicas a las cuales el mundo, el hombre, está amarrado. El hombre debe ceñirse a este orden. A este orden. Y en el fondo, claro, nosotros no podemos dejar, digamos, impedir que la Tierra gire de izquierda a derecha. No se puede. Son las leyes impuestas por el demiurgo, según esta visión. Pero ¿qué es lo que hace, entonces, según el mito? Odín, porque Odín es el gran dios germano, en Hiperbórea, antes de morir y digamos, reencarnarse, Odín lo que hace, según el mito, es invierte el sentido de la suástica y la hace levógira, que significa en el fondo que hay que retroceder todo y volver al origen. No seguir con este ritmo, porque es un ritmo en el cual nosotros estamos encadenados. Es el llamado sol negro. Es decir, al revés, la suástica significa que se mueve, pero en el fondo va a ir en contra de todo el sistema físico en el cual nosotros estamos sometidos, como sale ahí aquí en pantalla. Claro, la de la izquierda de la pantalla, la de Trógira, representa las leyes físicas del universo, la rotación de la Tierra. perfecto. ¿Ya? Y la levógira representa lo que según el mito hizo Odín. El nazismo lo que va a hacer es volver al origen. Claro. ¿Ya? Volver al mundo primordial del Valhalla, o más bien dicho, intentar volver a ese mundo, ¿ya? Por lo tanto, ese es el gran simbolismo. Es un simbolismo, obviamente, que tiene que ver con que Hitler lo aplica en todo, incluso en la guerra. Fíjate tú cómo comienza la guerra. La guerra comienza contra Polonia, y de Polonia se va a Dinamarca. De Dinamarca se va a Francia, de Francia se va a Grecia y de Grecia se va al Cáucaso. ¿Te das cuenta? Invirtiendo el proceso, queriendo en el fondo instaurar un nuevo orden sobre la Tierra. Cristian Contreras, ¿quién fue realmente Adolf Hitler? Quiero que me lo respondas a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos. Esto es Mentiras Verdaderas en las pantallas de la red. Ya volvemos. Hemos regresado a esta noche de Mentiras Verdaderas con el Dr. File, Cristian Contreras Radovich, revisando los misterios ocultos del nazismo. Y te preguntaba antes de irnos a la tanda, ¿quién fue realmente Adolf Hitler? Ayúdame tú. Ah, no, me guiaste. O sea, ¿qué podemos decir de este personaje histórico? ¿Qué? Líder. Ok. Líder político, quizás hasta espiritual, me atrevería a decir. Un líder, además, tremendamente carismático, por muy maligno como nos lo presenta la historia y como fue, pero seguido por las masas durante los años 20 y también durante gran parte de los años 30, y que terminó finalmente desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿es ese Adolf Hitler? Es lo que quiero saber. Es parte, pues, es parte. Y como tú lo decías, toda la gente conoce al Adolf Hitler de la historia. El Adolf Hitler que lo vemos en pantalla, canciller, presidente, para muchos un dictador de mente despiadado también. Sí, claro. Un psicótico, tenía unos arranques de ira inexplicables. Su objetivo fundamental era establecer un nuevo orden sobre la base de la hegemonía nazi y alemana por sobre toda Europa. Participó también en un golpe que se llama el Putsch de Múnich en 1923, en el cual se hace prisionero durante un poco tiempo. En la cárcel escribe, vale la pena señalarlo, escribe Mein Kampf, mi lucha, Sí. ¿ya? Junto con el apoyo de Rudolf Hess en cárcel. Cuando sale de la cárcel, él tiene tres grandes
digamos, es un retórico, y yo creo que pocas veces en la historia se ha visto a alguien con un verbo, con una palabra tan profunda y que cautivó a todo el pueblo alemán de aquel tiempo. Un líder magnético. Totalmente magnético, producto de que promovió en su discurso lo que era el pangermanismo, es decir, todo para Alemania, el Deutschland über alles, que se llama Alemania por sobre todo. También todo lo que desarrolló el antisemitismo y el anticomunismo. Esos fueron sus tres pilares, tres grandes pilares en sus discursos públicos, que captó mucho lo que estaba viviendo la población alemana de aquel tiempo. Y finalmente, después, en 1933, funda el Tercer Reich, que fue su gran imperio, que duró muy poco, no duró ni 1000 años, pero era lo que sea. Bueno, esa es la historia. Pero nosotros vamos a contar hoy día quién era Adolf Hitler para la jerarquía nazi. Y cuando uno se va a las biografías, cuando uno, por ejemplo, lee lo que decía el mismo Himmler de Hitler, cuando se habla también Jung, el psicoanalista de Hitler, y otros tantos jerarcas, ellos lo califican como un suprahumano. Y aquí está el gran misterio detrás de este hombre. Porque Hitler, para este nazismo oculto, que nadie lo ha contado, encarnó simultáneamente a dos entidades espirituales. Por un lado encarnó al Führer y por otro lado encarnó, según esto, al último avatar. Explícame eso, por favor. Te lo sintetizo en la siguiente frase. Imagínate lo que dijo Hitler a todo el pueblo alemán. Lo que yo soy es a través vuestro, pero lo que vosotros sois es a través mío. Eso se lo dijo Hitler al pueblo alemán, y que te resume y se sintetiza el Führer y el avatar que vamos a explicar. Porque en el fondo esta sentencia que dice se la dirige por un lado al pueblo alemán, pero por otro lado se la dirige a los dioses de Hiperbórea y del Valhalla. Según este nazismo esotérico oculto, el Führer es la encarnación de una potencia que refleja a un pueblo. Führer, muchos han querido decir que significa guía o jefe, pero no hay un concepto en castellano que te refleje lo que es Führer. ¿Qué se le podría llegar a acercar? El único concepto que se le puede acercar es el concepto de Simche, que es un concepto mapuche. Fíjate tú, mira. Los mapuches, por ejemplo, hablaban del principio del Simche. El Simche es en el fondo el reflejo del alma de un pueblo que se encarna en un toqui, en Caupolicán. Caupolicán, de alguna forma, refleja esto. No solamente es un guía, no solamente es un jefe. Caupolicán refleja el alma guerrera del pueblo mapuche. Lo mismo que Führer. Por lo tanto, esto es tremendamente relevante. Porque primero destacar siempre a nuestros queridos mapuches. Nosotros todos somos aquí, tenemos mezcla de mapuches, todos somos mapuches. Grado, claro. Por supuesto, y siempre hay que rescatarlo porque han sido menospreciados durante mucho tiempo. Pues bien, dentro de los conceptos, el único en la historia del castellano no hay alguien que se asemeje a Führer. Führer, Simche. Caupolicán,
hace las veces, de alguna forma, en este sentido, de Hitler. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Führer es una proyección colectiva del alma de un pueblo cuando está viviendo un periodo o una época de desgracia, que es lo que le ocurría a la Alemania post Primera Guerra. Post Primera Guerra. El Führer, por lo tanto, se hace consciente y, según esta tradición, toma el cuerpo de Adolf Hitler y pasa a ser Hitler el gran general, el gran guía, que en el fondo es el reflejo de la nación alemana de 1940. ¿Ya? Ahora, aquí es muy importante hacer un pequeño entre paréntesis, porque la visión que se tiene acá es una visión que viene de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba como el psicoanálisis. En palabras bastante simples, el psicoanálisis te dice que Dios es un ejemplo en muchas proyecciones, pero que, por ejemplo, Dios es una necesidad mía como ser humano y por lo tanto yo lo creo. Entonces yo, como necesito una respuesta, digo Dios. Claro. Pero esta visión mítica es al revés. En el fondo, el Führer, en el fondo, es un reflejo de una potencia divina. En palabras bastante simples, de arriba hacia abajo. Los seres humanos somos reflejos de seres divinos y no al revés. Es muy relevante, ¿ya? De alguna forma, el mundo que nosotros hoy día vemos, hecho a imagen y semejanza de un mundo espiritual superior. Pero no es que nosotros creemos este mundo superior a partir de nosotros. Claro. Esto es tremendamente relevante porque el Führer, es decir, el alma del pueblo, es una potencia divina. Cada pueblo tiene una potencia divina en el mundo espiritual y que en ocasiones de necesidad se encarna en un hombre, en este caso en el Adolf Hitler. La sabiduría en el fondo es antigua. Detrás de todo esto hay potencias divinas y el Führer es el alma alemana que se encarna en Hitler, Eduardo. Cristian Contreras, quiero que me des un segundo porque quiero darle la bienvenida a un tremendo auspiciador que se suma a Mentiras Verdaderas. Mira, Las Tacas, Morrillos, Playa Blanca, Puerto Velero, Maitencillo, Cachagua, Zapallar, oye, Santo Domingo, Algarrobo, Olmué, Rapel, Bichuquén. Porque este verano, de abrir tu quitasol a abrir tu despensa, hay un solo clic de distancia. Gracias a Jumbo.cl, que lleva tus compras a la puerta de tus vacaciones, ofreciéndote mayor cobertura, puntualidad y surtido con la calidad de siempre. Jumbo.cl, tus compras en la puerta de tus vacaciones. Jumbo.cl, bienvenidísimos a Mentiras Verdaderas. Por favor, se quedan con nosotros el tiempo que quieran. Maravilloso, bienvenido a Jumbo.cl. Si usted se va de vacaciones a todos esos destinos y más aún, Jumbo.cl, a la puerta de tus vacaciones. Cristian Contreras Radovich, avanzamos en la conversación sobre el nazismo y sus secretos. Eduardo, ¿te quedó claro la visión del Führer? ¿Quedó claro qué era todo esto? Pues bien, el trance de Hitler comienza con esto. Comienza con la encarnación, en el fondo, según esta tradición, de este principio colectivo, supraconsciente del alma del pueblo alemán, que toma el cuerpo de Adolf Hitler y que en el fondo pasa a ser el espejo. Por eso Hitler dice lo que dice. En un principio, lo que yo soy
Es por ustedes. Es a través vuestro, pero lo que ustedes son es a través mío. Qué poderoso eso. Poderosísimo, ¿no es verdad? Entonces, ahora, dentro de este trance que vive Hitler, según esta tradición, el Führer quiere ganar la guerra material. Eso es clave. ¿Ya? Quiere vencer a sus enemigos y quiere instalar. Siempre se ha dicho, después vamos a entrar en los detalles propiamente tal de la guerra, pero siempre se ha dicho que Hitler quería tener un dominio sobre Europa, porque uno cuando revisa la historia de Europa, los romanos dominaron todo en su momento dado, después los franceses con Napoleón pasaron por donde todos, los germanos mucho antes, etcétera. Los godos, los visigodos, etc. Entonces se invadían uno y todos trataban de dominar. Pues siempre trataron de dominar, al menos en su primer momento, lo que quería era dominar la Europa continental. Pero ¿qué es lo que sucede según esto de Hitler? En el caso de Hitler, el misterio del Führer se amplía abismalmente con lo que es la encarnación simultánea del último avatar, que en el fondo va a venir a confirmar la crisis planetaria en la cual se vive, la guerra cósmica. El avatar, para que toda la gente lo sepa, es la encarnación de una divinidad en un hombre. Por eso a Jesús se le dice también que es un avatar. Krishna, otro avatar. Krishna, el avatar de Vishnu, que es el dios de la conservación en la India. Sí. Pues bien, el avatar, por lo tanto, significa la encarnación de una divinidad. En el sánscrito antiguo, es un concepto. Ahora, en el caso de Hitler, el dios que según esta tradición se encarnó en Hitler es el dios Odín o Botán, que es el principal dios del Hiperbórea. ¿Ya? En la mitología nórdica, este dios no solamente era guerrero, sino que también era sobre todo más que guerrero, Odín era el dios de la sabiduría germana, era de la poesía, de la magia, de la profecía, de la victoria y de la caza. Y vivía, obviamente, su más remoto origen está en el Valhalla, pero se encarna en Hiperbórea, en Thule, y tiene un caballo de 8 patas, por ejemplo, Sleipnir, y es el momento donde Hitler de alguna forma se da cuenta también de esta encarnación. Es muy importante decir lo siguiente: así como el Führer se encarna cuando se encarna en un hombre, se encarna permanentemente el Führer, ¿Ya? según esta tradición. Pero el avatar se encarna temporalmente, es decir, ingresa y se va, ingresa al cuerpo y se va el Dios. No es permanente. ¿Ya? La pregunta es cuándo entonces Hitler se da cuenta de esta revelación. Y según August Kubitschek, que es un biógrafo que escribió un libro, Adolf, mi amigo de juventud, él cuenta que iba con Hitler a ver y a escuchar muchas óperas, pero que a los 17 años fueron a escuchar la ópera Rienzi de Richard Wagner. Y según cuenta Kubitschek, siempre después de las óperas y de los conciertos, Hitler las comentaba, tenía 17 años, las comentaba, las criticaba, las conversaba. Pero después de escuchar Rienzi de Wagner, quedó en un
total silencio. Se fueron a su casa. Le preguntó Kubitschek, ¿qué pasa? No me hables, le dice. Y Hitler se va caminando y se va a un cerro a estar en silencio y a estar solo. La quiero compartir contigo, con la gente que nos está viendo a esta hora de la noche en Mentiras Verdaderas. Esto es lo que dejó perplejo, atónito a Adolf Hitler a los 17 años. Rienzi de Wagner. Mira. ¿Qué fue lo que descubrió Hitler a través de esta música? Se dio cuenta de la encarnación del avatar en él. Después Hitler dice, esa noche comenzó todo. A los 17 años, escuchando esta música, se dio cuenta de que el dios Odín se había encarnado en él durante esa noche. Y él lo dice, ahí comenzó todo. Son fantásticas estas músicas y vale la pena recordar, porque esto fue lo que marcó a Hitler cuando era joven. Y se transforman finalmente en documentos históricos. Esta noche estamos aprendiendo con Cristian Contreras Radovich. Quiero saber los detalles ocultos del origen de la Segunda Guerra Mundial, gatillada por el nazismo, gatillada por Adolf Hitler. Pero todo a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos, no se vayan, ya volvemos. Hemos regresado a las pantallas de la red haciendo Mentiras Verdaderas. Y este jueves, en vivo y en directo, cuando son las 11 de la noche con 56 minutos, hablamos con el Dr. File sobre los secretos del nazismo. Hay harta gente que nos está comentando a través de las redes sociales, ustedes pueden hacerlo. Ahí está el hashtag DrFileMB. Laguna Grande, veo los misterios del nazismo por la red con Dr. File. Dr. File, buenísimo, Pablo Agüero. Muy interesante, felicitaciones, dice Iván Queros. Brian Collao, gran aporte cultural, Dr. File. Antonia dice, siempre tienen buenos temas con Dr. File, pero hoy se pasaron. Excelente. Se agradece la cultura que entregan. Gracias a ti por acompañarnos, Antonia. Hay otra chiquilla que dice, espectacular el tema, pero también me casaría con Dr. File. Ciudadano Plamer, buen programa y educativo. Antonio Barros, muy interesante el análisis de los misterios del nazismo. Dr. File MB. Nada mejor que culturizarnos en Mentiras la Red con Dr. File, y nos manda saludos Bruno Rometti. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Una tremenda sintonía esta noche de jueves en Mentiras Verdaderas. El drama. Déjame decirte del drama antes de la pregunta que me ibas a hacer. La tengo ahí, me la guardo. Sí. El drama del Führer y del avatar es que en el fondo el avatar no quiere ganar la guerra material. La lucha en el interior de Hitler se da entre el Führer, que quiere ganar la guerra material, y según esto entre el avatar, que no la quiere ganar, sino que quiere ganar la guerra espiritual, Eduardo. Vamos a seguir conversando sobre todos estos misterios que hoy estamos revelando, pero antes tengo un consejo para todos ustedes. Ya, ¿sabes qué más? Estoy listo para el verano. Toalla, cooler, quitasol, mochila y lo más importante, mi Sony Xperia C3 Selfie Pro para las selfies del verano. Y al igual que yo, prepárate este verano, mira. Claro, al igual que yo, prepárate este verano portándote ante él y llévate un increíble Sony Xperia C3 Selfie Pro y aprovecha, claro, porque te lo puedes llevar por 0 pesos cuota inicial equipo, contratando tu plan multimedia desde 29.990 pesos mensuales. No te pierdas esta oportunidad llamando al 600-367-7000 o en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Gracias, Entel, por estar con nosotros esta noche aquí en Mentiras Verdaderas. Seguimos conversando con Cristian Contreras Radovich sobre los misterios del nazismo, Cristian. Así es, Eduardo. Lo que sucede entonces es que el avatar que se encarna en Hitler quiere ganar la guerra espiritual y no la material. El conflicto cósmico del origen del universo y no la guerra física, mientras que el Führer quiere ganar la guerra física. Finalmente, uno lo que puede decir es que triunfó el avatar que había
en Hitler, porque al final la sentencia es clara. Al final, lo único que queda es el alma. Por lo tanto, lo que tenía que hacer Hitler era, más bien dicho, más que lo que tenía que hacer Hitler, lo que según esta tradición hizo el Avatar fue triunfar en la pérdida material a través de dos cosas: de la inmortalidad de la figura de Hitler que se logró y de la revelación posterior de toda esta tradición que no fue revelada a la población alemana del siglo XX. Por lo tanto, el conflicto cósmico también se da en Hitler, según esto. Se da un conflicto entre algo material y algo espiritual. Según todos los cercanos a Hitler, era un suprahumano. Y así fue como se genera la guerra. ¿Cómo fue que este suprahumano gatilla la Segunda Guerra Mundial? Claro, porque podríamos hablar de las primeras invasiones, la invasión a Polonia, pero ¿hay algo más? ¿Hay algo que no nos han dicho los libros? Por supuesto que sí. Más bien dicho, lo han dicho muy pocos libros, y aquellos libros que lo han dicho, la historia lo ha tratado de... Esta historia vencedora lo ha tratado de borrar. Pero como nosotros estamos en la nueva época y las predicciones, recordemos las predicciones, la restitución del corazón de la historia. Sí. Predicción maya, que de lo que partimos hablando hoy día. Pues bien, uno sabe que las causas de la guerra mundial son múltiples causas. Los nacionalismos después de la Revolución Francesa, la creación de los ejércitos también en defensa de los pueblos, toda la revolución filosófica alemana. Pensemos que después de la revolución, digamos en el periodo del siglo XVIII y XIX, el gran pensamiento filosófico es el alemán. Aparece Kant, Feuerbach, Immanuel Kant, claro. Fundamentales, antes Leibniz, Nietzsche, Schopenhauer, cuántos otros, Jasper, Spengler. O sea, el pensamiento, entonces hay una ebullición de pensamiento, así como la revolución política fue la francesa, la revolución económica, digamos, la revolución industrial fue la inglesa, la revolución filosófica alemana es otra causa. Otra causa también de la guerra mundial es la Segunda Guerra Mundial es el darwinismo social. El darwinismo social que te dicen que en el fondo la raza blanca es más apta y tiene el derecho de dominar a otras razas. Mira. Es decir, también influye. Influye también las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no es verdad? O sea, todo lo que fue el Tratado de Versalles, donde Alemania tiene que estar pagándole todo el rato a los vencedores, les quitan sus colonias, por lo tanto la República de Weimar vive realmente de 1919 a 1933 una depresión económica, pero aquí está la guinda de la torta y la controversia que hay a nivel de los historiadores sobre las causas de la guerra. Esas son algunas causas conocidas, pero hay tres causas que vienen directamente de Hitler. La primera causa: Hitler, cuando toma el poder, lo que hizo fue fijar los precios. Eso no es acorde con la teoría de libre mercado. Claro. ¿Okay? Fijó los precios. Primera, reemplazó el patrón oro por el patrón trabajo. La economía se fundamenta en el trabajo, no en el oro. Segundo elemento contra el sistema de libre mercado de Adam Smith, Ricardo y cuantos otros. Y lo tercero, y esto fue lo que gatilló el bloqueo antes de la guerra y que detonó la guerra. Hitler, hay un acontecimiento que incluso hay unas filmaciones
o al menos un tape de grabación. Hitler sale por la puerta de Brandeburgo y se acerca a una señora y le dice: señora, si yo le presto a usted un ropero, usted no me devuelve un ropero y medio, me devuelve un ropero. ¿Qué significa? Que en el fondo, en este planteamiento, Hitler estaba acabando con el interés de los bancos capitalistas que viven de alguna forma de lo que les cobran extra. Tema tremendamente actual además. Vamos a seguir profundizando, pero antes llegó el verano, el calor, las vacaciones y ya nos estamos preparando para disfrutar y, cómo no, para mostrarle al mundo dónde y cómo lo estamos pasando con las infaltables selfies. ¿Viste? Todo el mundo lo anda haciendo y qué mejor que hacerlo con tu Sony Xperia S3 Selfie Pro, que si te portas a Entel te lo podrás llevar por 0 pesos cuota inicial equipo, contratando tu plan multimedia desde 29.990 pesos mensuales. No te pierdas esta oportunidad llamando al 600-367-7000 o en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Gracias, Entel, por acompañarnos esta noche en Mentiras Verdaderas. Vamos a hacer un corte breve, muy breve. Regresamos de inmediato. La última pausa de este Mentiras Verdaderas de jueves con el Dr. File. Regresamos. Estamos de vuelta conversando con Cristian Contreras Radovich en vivo y en directo. Mira, 12 de la noche con 11 minutos. Los únicos en vivo y en directo a esta hora de la noche. En la televisión chilena, Cristian Contreras Radovich, Dr. File, que ya es trending topic porque ha nombrado varias veces una ciudad muy particular del mundo. Tule. Tule. Oiga. Oye, pero hay que decirle a la gente también, hay una ciudad que se llama Tolanchico-Cotitlán, que queda en México y que se le conoce con el nombre de Tula. Y que es muy famosa esa ciudad porque ahí están los famosos atlantes de Tula, que algún día vamos a conversar de eso. Por eso entre Tule y Tula, aunque uno piense con... Se le arranca. Vamos a tomar un programa extenso para conversar sobre aquello. Ahora, déjame de cerrar... ya, te sigo a ti. Quiero que cerremos un poco lo que estábamos hablando sobre las causas. Tú me decías que habían varios motivos. Estaba la corriente filosófica importante que influyó en aquella época con Kant y varios más. También existen todo lo que sufrió Alemania tras la Primera Guerra Mundial, post-Tratado de Versalles, y la invasión a Polonia. Y lo último eran las decisiones que tomó Hitler, que desde mi punto de vista fueron las gatillantes del bloqueo previo a la invasión de Polonia, porque Hitler dice entonces, acaba con el patrón oro y lo reemplaza por el patrón trabajo. Es fundamental. Lo importante es el trabajo de las personas, no considerado por el sistema capitalista. El capitalista lo que imprima es el oro. ¿Y quién tiene oro? Los bancos, pues. Las reservas, no la gente. Después fijó los precios. El capitalismo no se acepta la fijación de los precios. Y lo más importante, y lo vuelvo a repetir, el episodio donde dice: señora, si yo le presto a usted un ropero, usted no me devuelve un ropero y medio, me devuelve un ropero. Pero si un banco a usted le presta 100 marcos, usted le devuelve al banco 150 marcos. Pues de esos 50 marcos es de lo que vive el interés del usurero. Eso significó que inmediatamente el mundo anglosajón, de alguna forma, donde estaba el capitalismo ya instalado, bloqueara a la Alemania de nazi y precipitó la Segunda Guerra Mundial. Porque en el fondo Hitler lo que estaba diciendo, otro orden económico. Se acabó con el interés. Los bancos, en este sentido, ven cómo la plata se reproduce como si tuviera vida por el trabajo de las personas prestando. Y gran parte de los judíos obviamente son dueños de los bancos. Guerra, pues.
Esas son las causas, en el fondo, ¿ya? De esta situación y evidentemente lo que generó la Segunda Guerra Mundial. Hay un episodio con el cual queremos concluir. El nazismo da para mucho, ¿no, verdad? Es más lo que no hemos hablado de Hitler, de los jerarcas, de la Segunda Guerra Mundial, pero hemos hecho algo. Sin embargo, hay un episodio que es el llamado misterio del vuelo de Rudolf Hess. Rudolf Hess fue el segundo en la jerarquía nazi. Espera, ¿incluso por sobre Goebbels? Y por sobre todos, por Himmler, Goebbels. Rudolf Hess fue, según muchos, el único que no traicionó a Hitler, o más bien dicho, el que cumplió lo que quería el avatar de Hitler. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos Rudolf Hess, segundo en la jerarquía nazi. Estuvo junto con Hitler en la formación de la Orden de Thule. Organizó los Juegos Olímpicos de 1936. Presidente del partido nazi, pero no era en realidad un líder carismático, ¿ya? Comandante de batallón, experto aviador también, y fue durante mucho tiempo también secretario directo de Adolf Hitler. Pues bien, hay un episodio tremendamente misterioso que hasta el día de hoy genera una controversia en todos los historiadores que hablan de la Segunda Guerra Mundial, que es el famoso vuelo de Rudolf Hess a Escocia. Ya. ¿Qué es lo que sucedió? La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, pero para 1941 ya Alemania había dominado Polonia, Dinamarca, Francia, Grecia, y se aprontaba a ir en el frente oriental contra Rusia. Aquí está lo que dice el nazismo. El nazismo dice que Hitler en realidad no es que quería iniciar la guerra, tanta guerra, sino que lo que quería él en el fondo era consolidarse su pangermanismo en la Europa continental. Y de ahí comenzar a avanzar. Pues bien, sumamos a esto el conflicto supuesto, según esta teoría, entre el Führer, que quería ganar la guerra material, y el avatar, que quería ganar la guerra espiritual. Pues Rudolf Hess en 1941, el 10 de mayo, tomó un avión solo. Era el segundo en la jerarquía nazi. Parte hacia Escocia para aterrizar en la pista del duque de Kent o de Hamilton, que se llamaba Jorge y que lo había conocido en 1936, en las Olimpiadas. No puede y cae, se tira por paracaídas, invierte el avión, se tira por paracaídas y cerca de Glasgow. Pues lo que sucede es que Rudolf Hess al otro día lo captura, lo llevan a una guarnición y él dice que viene a hablar los acuerdos de la paz entre Alemania e Inglaterra, y que trae un mensaje directo del Führer para que en 1941 no se armara el frente contra Inglaterra. Pues nunca le creyeron. Finalmente es enjuiciado y muere en 1987 asfixiado. Lo ahorcaron a Rudolf Hess. Pero aquí está el gran misterio, porque hay dos explicaciones. Hitler quería consolidar su poder en Europa continental y pelear en un solo frente. Por eso mandó a pedir la paz a su principal jerarca al lado de él. La otra teoría dicen que en realidad lo que quería era generar Rudolf Hess una desestabilización
desestabilización contra Winston Churchill para hacer un gobierno allá proclive a los alemanes. Esas son las dos grandes teorías. Pero lo que sucede es que en el acto de Rudolf Hess de ir a pedir la paz, en gran medida está el cumplimiento de una misión que habría dado Hitler directamente de su vertiente o encarnación del avatar y no del Führer. Por eso es muy relevante darnos cuenta que finalmente Rudolf Hess traiciona al Führer, pero cumple con el avatar. Sea lo que sea, es parte de una historia que se está recién reescribiendo, se está revisando ahora porque este es el año de la revisión según los mayas. Y hay mucho que aprender, hay mucho que saber de estos misterios de la guerra y del nazismo también.